En este video vamos a ver cómo hacer una conversión analógica a digital utilizando interrupción por fin de conversión analógica a digital y los registros del microcontrolador para la configuración de la conversión. Para ello utilizaremos un programa muy sencillo para explicar esta configuración, un programa muy sencillo que realiza la configuración analógica a digital cada cierto tiempo. Ese tiempo es controlado por el temporizador Timer 1. Para ello se requiere hacer una configuración del ADC, manipular cada uno de los registros, una configuración del timer, un modo de comparación, definir la subrutina que atiende la interrupción del timer y la subrutina que atiende la interrupción por fin de conversión analógica a digital. En este ejemplo podemos apreciar el comportamiento del programa que vamos a explicar. Tenemos impresión en el LCD de resultado de la conversión. Al manipular un potenciómetro, el valor de la conversión del resultado de la conversión se imprime en la pantalla. En este caso solamente se imprime el valor numérico asociado a. También se enciende y apaga un LED producto del desborde del timer, y si yo manipulo o presiono cualquiera de las teclas del LCD del teclado, esas se van a ver en el LCD. La idea es mostrar que mientras yo puedo hacer la conversión, el microcontrolador está en la capacidad de realizar otras tareas. Cuando utilizamos la función analog read, normalmente esta función se encuentra dentro de un ciclo que la llama cada cierto tiempo. Podemos utilizar en el ciclo principal la función analog read y colocar otras líneas de código que la acompañen. Digamos que algunas líneas que están acá. Una de esas líneas puede ser un delay para que el ciclo que se está realizando de forma repetitiva tenga una periodicidad. También en la función analog read la podemos acompañar del uso de otras sentencias como la función milis. Entonces yo capturo con milis el valor del tiempo y si ese tiempo menos un tiempo pasado supera un umbral, yo puedo invocar la función analog read. En todos los casos lo que ocurre es lo siguiente: tenemos la ejecución del programa, comienza, se está ejecutando línea por línea, llega un punto en el que encontramos analog read y el microcontrolador no sigue ejecutando código hasta que la conversión analógico-digital esté terminada. Esa conversión analógico-digital tarda 100 microsegundos. Para la mayoría de las aplicaciones, esos 100 microsegundos son un tiempo corto. Después de eso, yo puedo ejecutar otras líneas de código y volver a repetir el ciclo. Pero si estamos trabajando una aplicación de tiempo crítico, no nos podemos dar el lujo de esperar 100 microsegundos a que la conversión termine. ¿Qué es lo adecuado a hacer? Lo adecuado es que nosotros podamos tener el ciclo principal en el cual estamos ejecutando un código libre, es decir, que no tengamos que esperar a que la conversión termine para poder proseguir a ejecutar otras líneas. En 100 microsegundos se pueden ejecutar bastantes instrucciones. La idea entonces es que nosotros podamos en el setup configurar la conversión analógica digital. Cuando la conversión analógica digital se dé, entonces podemos llamar a una subrutina que atiende la interrupción ADC para que ejecute algún tipo de acción o leer el resultado de la conversión y ejecutar cualquier otra instrucción. ¿Para qué se hace de esta manera? Para que yo pueda meter dentro del ciclo principal un código que todo el tiempo se esté ejecutando y solamente se interrumpa cuando la conversión esté lista. Supongamos que tenemos un programa en el microcontrolador cíclico, tiene su comienzo, su final y se repite todo el tiempo. ¿Qué acciones hace acá? Chequea el teclado, imprime el resultado de la conversión ADC, solamente va a imprimir el resultado, mas no va a esperar. O sea que aquí no hay retardo de tiempo, solo la impresión. Y hace la rotación de una luz a través de los LEDs que están conectados al microcontrolador. Este proceso se realiza de forma cíclica
Vamos a tenerlo rotando todo el tiempo. Y la idea es que no exista un retardo de tiempo debido a la conversión. Entonces, inicialmente, lo que se va a hacer es, mediante algún tipo de función, configurar el conversor ADC y después de que quede configurado, él periódicamente se comienza a disparar y a hacer la conversión. En el esquema que vamos a observar en el programa, quien lo dispara es el timer 1 en modo comparación B. Y el timer va a disparar constantemente el conversor, y cuando el conversor termine de hacer la conversión, nos va a generar una interrupción y va a actualizar una variable que es la que esta rutina que tenemos aquí va a imprimir. Entonces, supongamos que esta es nuestra línea de tiempo y aquí el timer produce una interrupción nuevamente, digamos que son periódicas, asumamos pues que están periódicas. ¿Qué ocurre? Cuando el timer produce una interrupción, automáticamente en el modo que vamos a observar en este programa de ejemplo, el timer 1 dispara el conversor analógico digital un instante después de que la interrupción se produce. Digamos que ocurre aquí. Transcurre un tiempo que va a ser el tiempo de adquisición más el tiempo de conversión. Recordemos que ese tiempo de conversión está asociado con las aproximaciones sucesivas y es el tiempo que tarda el conversor en producir un resultado de 10 bits. Una vez transcurren esos dos tiempos, el conversor analógico digital genera una interrupción. Esta interrupción pues va a decirle al microcontrolador que es tiempo pues, de leer el resultado de la conversión. Miremos que un tiempo después, la idea es que el desborde del timer, que es este, que está en negro, la idea es que el desborde del timer se haga con un tiempo mayor a el tiempo de conversión. Entonces, cada vez que el timer nuevamente se vuelve a desbordar o a producirse una interrupción en él por modo de comparación B, va a generar el disparo del conversor analógico digital. Transcurre el tiempo de adquisición y el de conversión, y el conversor nuevamente produce una interrupción con el resultado de la conversión. El timer nuevamente vuelve y lo dispara, transcurre el tiempo de conversión y de adquisición y se produce otra vez otra interrupción. ¿Cuál es la idea en el programa? Que cada vez que hay una interrupción, pues se hace una lectura del resultado de la conversión. Entonces se hace una lectura aquí, aquí vuelvo y hago una lectura, y aquí vuelvo y hago una lectura. Como nos podemos dar cuenta, pues guardando las proporciones del dibujo que he hecho a mano, este delta de tiempo 1 y este delta de tiempo 2 son iguales, y también son iguales a el tiempo del timer. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo configuro el timer con cierta periodicidad o con cierto periodo, este periodo va a ser el mismo periodo en el que yo voy a obtener los resultados de las conversiones analógicas a digitales del conversor. Veamos funcionando el circuito. Como podemos apreciar acá, tenemos unos LED que están rotando la luz. Tenemos el LED que trae la tarjeta encendiendo y apagando cada cierto tiempo. Imprimimos en el LCD el resultado de la conversión analógica a digital. Variando el potenciómetro nos damos cuenta que funciona. Y también, pues si yo presiono una letra del teclado, esa letra pues aparece acá en la pantalla. ¿Cómo funciona esto? En el programa tengo lo siguiente. Bueno, acá defino el teclado, defino el LCD, defino el pin de la tarjeta, el pin 13 como LED, una variable llamada resultado de la conversión ADC y otra que la voy a utilizar más adelante. Ya les muestro para qué.
dos variables para medir el tiempo, una variable de tipo white que me dice cuál LED está encendido, de los LED que están rotando la luz. Este código que aparece aquí simplemente sirve para detectar cuál teclado estoy utilizando, si un teclado duro de pasta o un teclado blando como el que ustedes manejan en sus proyectos. Bien, inicialmente defino unas funciones: la configuración de los LEDs, apagar todos los LEDs, rotar los LEDs, imprimir el resultado del ADC, configurar el ADC y configurar el timer 1. En el setup sigo la secuencia, inicializo el LCD, configuro los LEDs, que la configuración de los LEDs es la siguiente. Simplemente recorro de la posición 22 a la 36 en pasos de 2, invocando la función pinMode, diciéndole que como salida está el pin que estoy asociando al valor de J. El segundo paso es configurar el timer. Como para hacer conversiones analógicas digitales de forma sucesiva yo requiero el timer 1 en modo B, entonces debo hacer la configuración respectiva. Acá tengo esa configuración. Los dos registros de control del timer los pongo en 0 para borrar cualquier configuración previa. El valor del conteo lo pongo en 0. Digo que el timer va a comparar a 43.750 con el fin de hacer la conversión cada 700 milisegundos. Esto pues unido con el valor del preescalador, que son 256. Si observamos, esos 43.750 por un preescalador de 256 me da este valor por 0.0625, que es el periodo de la señal interna de reloj del microcontrolador, me da 700.000 microsegundos, que son 700 milisegundos. Configuro el timer en modo de comparación. En este caso es importante que el modo de comparación sea modo de comparación B. Habilito la interrupción del timer en modo de comparación B y le cargo el preescalador. Entonces el timer va a comenzar a contar. 700 milisegundos después, él produce una interrupción. Esa interrupción está aquí y lo único que hace es cambiar el estado de un LED, que es ese LED que vemos parpadear aquí en la tarjeta, el LED asociado al pin 13. Esto en cuanto a la configuración del timer. Como se pueden dar cuenta, en la configuración del timer en ningún lugar he hecho alusión a la conversión analógica a digital. Internamente por hardware, el conversor va a ser disparado por el timer, o sea que eso es automático, no lo tenemos que definir mediante código. Seguido a la configuración del timer, configuramos el conversor analógico digital. Vamos a detenernos un poco aquí para ver cada uno de los registros de configuración. Inicialmente lo primero que hacemos es modificar el registro DIT R0 y DIT R2 y colocarlos en 1. Cuando yo coloco estos registros en puros unos, lo que estoy diciendo es que quiero que todas los pines marcados en la tarjeta Arduino desde A0 hasta A15 sean entradas analógicas, o sea que están deshabilitadas como digitales, son analógicas. Aquí podemos apreciar los dos registros. Entonces observen que cada registro tiene un bit con un índice, digamos ADC 0D, ADC 1D. Colocando un 0 en cada uno de esos bits, yo hago que el pin se comporte como digital. Si le coloco un 1, hago que el pin se comporte como analógico. Supongamos que yo quiero que el pin A4 sea digital, no sea analógico. Entonces, en estos dos registros lleno todos los bits con 1, a excepción del ADC4. El ADC4 lo pondría en 0 y ya él se comportaría como un pin digital.
Estos dos registros nos sirven para cuando necesitamos muchos más pines digitales de los que ya tiene la tarjeta Arduino Mega. Puede ocurrir el caso en que eso sea necesario, entonces podemos utilizar estos dos registros para decir que los pines de la A0 a la 15 sean como digitales en el caso de que los necesitemos así. El segundo paso para la configuración del conversor analógico digital es modificar el registro ADMUX. ¿En qué consiste este registro? El registro ADMUX es el registro de configuración de los canales analógicos y de algunas otras cosas. Los dos primeros dígitos, ref S1 y ref S0 de este registro, me sirven para escoger el voltaje de referencia que voy a utilizar en el conversor. Está el bit ADLAR, que es para la justificación. Justificación derecha, justificación izquierda. 0 para justificación derecha, 1 para justificación izquierda. Y los otros bits que siguen, los MUX, desde el MUX 0 hasta el MUX 4, me sirven para escoger el canal. Entonces tenemos una serie de combinaciones binarias que podemos colocar aquí. También necesitamos un bit 5, MUX 5. Ese bit MUX 5 se encuentra en el registro ADS SRB, este bit. Entonces este bit más los otros 4 bits que están en el ADMUX me generan estas combinaciones binarias que tengo acá. Según la combinación binaria yo estoy escogiendo el modo de trabajo del conversor. Entonces, single-ended significa que la conversión analógico digital es solamente respecto a un pin de entrada. Veamos cómo es eso. Supongamos que tenemos nuestro conversor analógico digital y por uno de sus pines yo voy a introducir una señal de voltaje. Digamos que sea una señal de este estilo. Esa señal, al entrar por este pin, el conversor la va a comparar con su valor de referencia, que es la tierra. Es decir, si aquí hay más menos 1 voltio, entonces él va a hacer la conversión analógica digital de el valor que aparece a la entrada del conversor respecto a la tierra. Ese es el modo single end. Entonces, si en este punto hay 1 voltio respecto a la tierra, pues el resultado de la conversión analógica digital va a ser un código binario equivalente a 1 voltio o al valor que debería tener 1 voltio en la escala de conversión. Ahora bien, ¿cómo es el modo diferencial, que es otro de los modos que tenemos de trabajo? Si yo tengo el conversor analógico digital y en lugar de observar una señal respecto a la tierra, la observo respecto a 2 de sus pines, supongamos que acá está la tierra y yo tengo una señal de voltaje y conecto esa señal de voltaje a esos 2 pines. Por lo general puede ser algo como un divisor resistivo. Si yo conecto esto así, el conversor analógico digital va a observar la diferencia de potencial que hay entre A y B. Y entonces, la respuesta de la conversión va a ser el valor equivalente binario a A menos B. Eso es lo que se conoce como modo diferencial. Se hace la conversión analógica a digital respecto a la diferencia de voltaje entre 2 pines del conversor. En el modo single-ended se hace la conversión analógica a digital respecto a la diferencia de voltaje que hay entre el pin donde estoy inyectando la señal y la tierra. Existen muchas aplicaciones para cada caso. Por lo general, las conversiones que hacemos son de tipo single-ended, como la que estoy manejando en este ejemplo. Si yo quiero conectar el microcontrolador o conectar la entrada de voltaje al canal 1, la combinación binaria sería esta que tengo acá. Por lo tanto, en el registro ADMUX yo debo llenar cada uno de los bits de la siguiente manera. ¿Qué sucede? Yo quiero referencia de voltaje interna, pues por Arref. Entonces sería por el pin que se acerca al LED o al pin 13 del Arduino Mega.
Si yo quiero el voltaje de referencia interno, que son 5 voltios, la combinación binaria aquí sería 0, 1. Como quiero justificación derecha, entonces el bit ADLAR lo debo poner en 0. Y como lo que yo necesito es convertir en modo single ended por el canal 1, entonces la combinación binaria que faltaría sería la siguiente, este número. Si lo pasamos a hexadecimal, pues este número no es más que un 4 y un 1 en hexadecimal, que es el valor que tenemos en el programa. Aquí está. El siguiente paso es configurar el registro ADC SRA. Esta es la combinación binaria que se le colocó. Entonces veamos en qué consiste. El ADC SRA es el registro de control y estatus y estado, o un registro de estado de la conversión analógica a digital. Entonces tenemos el primer bit, ADN, es el habilitador del conversor analógico digital. Ese bit debe estar en 1 para que el conversor funcione. El bit ADSC es el bit de inicio de la conversión. Entonces este bit, si nosotros queremos hacer una conversión simple, es decir, una conversión única y que no sea sucesiva, simplemente lo colocamos en 1, la conversión se da, cuando la conversión termina este bit se pone en 0. Está el bit ADATE, que es el bit de Auto Trigger Enable. Cuando ponemos este bit en 1, habilitamos el autodisparo, que es el caso del programa que estamos analizando. Yo quiero que el timer lo esté disparando constantemente. Entonces lo conveniente es colocarlo en 1. Si yo voy a hacer una conversión simple, este AutoTrigger Enable debe estar en 0. ADIF es la bandera que indica que la conversión analógica a digital terminó. Con eso nos damos cuenta que ocurrió una interrupción. Aunque el manejo de las interrupciones en el código se hace de forma automática. El microcontrolador automáticamente se ubica en el vector de interrupciones que apunta a la función que va a atender dicha interrupción. ADIE es el bit que habilita las interrupciones por fin de conversión analógica a digital. Debemos colocarlo en 1 si vamos a utilizar interrupciones. Y los bits ADP, S2, S1 y S0 son para el preescalador del conversor analógico digital. Entonces este circuito de aproximaciones sucesivas requiere una entrada de reloj entre 50 y 200 kHz. Si se necesita una resolución de menos de 10 bits, la frecuencia puede llegar hasta 1 MHz. Como la placa Arduino Mega tiene un cristal de 16 MHz, pues si yo divido esto por 16, voy a obtener una frecuencia de 1 MHz al final, como queda la configuración de este registro. Yo quiero habilitar el conversor, el add-in va en 1. No voy a hacer conversión simple, entonces el ADSC lo pongo en 0. Quiero hacer autodisparo porque voy a cerciorarme de que quien dispare el conversor sea el timer 1, entonces pongo este valor en 1. La bandera automáticamente se coloca en 1 cuando la interrupción se produce, o sea que eso no hay que ponerle valores, lo pongo en 0. Habilito la interrupción por conversión analógica a digital, que es el bit ADIE, lo pongo en 1. Y los últimos 3 dígitos tienen que ver con la frecuencia del cristal. Yo le voy a colocar una frecuencia de 1 MHz, que es la máxima. Por lo tanto, el preescalador, en este caso sería de 16. Voy a dividir por 16 la frecuencia de reloj del microcontrolador y esa va a ser mi frecuencia de cristal o mi frecuencia de conversión para el conversor analógico digital. O sea que la combinación binaria sería 1, 0, 0. 1, 0, 0. Al final, ¿qué número tengo? Esta es la letra A y esta es la letra C, que es el valor que le coloco a este registro. Luego configuro las ADC-SRB. Le cargo el valor de 45. Veamos cómo es esto. Este registro también es un registro de control y me sirve para indicar cuál va a ser la fuente de autodisparo del conversor. Entonces tenemos el bit 6, que es el bit habilitador del multiplexor de comparador analógico.
Este es importante habilitarlo para que podamos también poder tener multiplexación de canales en el conversor. Y están los bits ADT. Estas son las posibles fuentes de autodisparo del conversor analógico digital. Si las coloco en ceros, estos 3 bits en ceros, dejo el conversor en free running. En free running tengo que dispararlo manualmente la primera vez y de ahí en adelante él constantemente está convirtiendo. Cada vez que termina una conversión vuelve y comienza la siguiente. Es digamos que el modo más rápido de conversión. El problema del free running es que no sé exactamente la frecuencia de muestreo a la cual voy a trabajar con el conversor, por lo tanto pues en aplicaciones en las cuales se requiera saber la velocidad de muestreo no es la adecuada. Yo puedo disparar la conversión por una comparación analógica, por una interrupción externa, por comparación en modo A del timer 0, por desborde del timer 0, por comparación en modo B del timer 1 o por desborde del timer 1 por el evento de captura y comparación del timer 1. Entonces, la que se ha escogido en este programa es esta que está acá, 101. Modo de comparación B. ¿Cómo me quedaría los datos en el registro? Los bits que aparecen con líneas los coloco en 0. Los bits el bit ACME, que es el bit de habilitador de la comparación analógica, lo debo colocar en 1. Los otros dos bits que siguen están en 0. El MUX5 debe ir en 0 porque yo escogí el canal 1 para convertir y indicaba que este bit estaba en 0. Y los bits ADT los voy a colocar en 101, que es el timer 1, el modo de comparación. Al final miren el valor que tenemos en hexadecimal. Esto es un 4, esto es un 5, que es el valor que tengo aquí. Aquí muestro cómo iniciar la conversión, si es que es una conversión simple. Una vez que el conversor se configuró, cargo la variable tiempo actual y tiempo pasado en 0, cargo la variable LED encendido en 20 y salto al ciclo loop. Entonces, ¿qué hace el loop en este programa? Lee el teclado y si detecta que hay una tecla, lo imprime. Imprime el resultado de la conversión analógica digital y rota los LEDs. Cuando yo he configurado el conversor como lo mostré hace un momento, el conversor es disparado por el timer 1. Una vez que el conversor termina de hacer su conversión, produce una interrupción. Esa interrupción está en esta subrutina que la atiende. ¿Cómo leo el valor? El resultado de la conversión, como es de 10 bits, requiere de 2 registros, ya que 10 pues, no caben en un registro de 8. Lo primero que hago es leer el resultado de la conversión que está en el registro bajo, lo guardo en la variable que escogí para guardar el resultado, y luego concateno ese valor con el valor del registro alto rotado 8 bits. Entonces, ¿qué tendríamos? Algo como esto. Supongamos que yo tengo el registro alto, que tiene un valor así, y el registro bajo tiene un valor así. El resultado total de la conversión analógica digital es un valor que está conformado por esto más esto. Sería algo como esto. Registro alto, registro bajo, 8 bits, 8 bits. Y el resultado de la conversión queda acá. Esta variable result_ADC está siendo actualizada cada cierto tiempo, cada 700 milisegundos, por la interrupción del conversor. Dentro del ciclo principal, yo estoy imprimiendo periódicamente el resultado de la conversión. Según la cantidad de código que hay aquí, puede ser más corto o más largo el tiempo en que se hace esta impresión. Para evitar eso e imprimir solamente cuando el valor del resultado de la conversión ha cambiado, utilizo este programa. Entonces verifico si el resultado de la conversión analógica digital es diferente del resultado anterior, hago la impresión respectiva y memorizo cuál fue el resultado anterior para una próxima impresión. Entonces de esa manera estamos mostrando cómo hacer una conversión
analógica digital sucesiva utilizando interrupción por fin de conversión analógica digital y autodisparo controlado por un temporizador, lo que me permite una conversión periódica sin retardos debido a que esta secuencia de loops se ejecuta todo el tiempo y solamente se interrumpe cuando se produce la interrupción del timer, pues que simplemente cambia el estado de un LED, y del conversor, que simplemente actualiza la variable de resultado. Observen que dentro de la interrupción del conversor no he colocado imprimir los valores, tampoco dentro del timer, debido a que el manejo del LCD son instrucciones que consumen bastante tiempo comparado con el tiempo de procesamiento del microcontrolador.